Hola, espectador. Ya te extrañaba. Ven aquí, veamos qué tenemos para hoy. La película comienza en un restaurante de Nueva Orleans donde una cámara escondida graba la conversación entre un oficinista y un sujeto que no podemos ver. El oficinista parece nervioso, advirtiendo que no puede darle demasiados detalles de su problema al sujeto porque ellos lo matarían. Incluso trata de retirarse, aunque el otro tipo lo detiene y le recuerda que está haciendo lo correcto. Dicho eso, le hace una pregunta muy particular. Poco después, cuando busca su auto en un estacionamiento, el oficinista es emboscado por un conductor desconocido que le empuja con su camioneta hacia el borde del edificio. El oficinista trata de dar marcha atrás, pero su destino ya está sellado. Caída la noche durante la celebración del popular Mardi Gras, conocemos a Will y Laura Gerard, una pareja felizmente casada que salieron a tomar unas copas por su aniversario. En eso ella le pregunta cómo se ven en 5 años. A lo que él responde que estarían en el mismo lugar, solo que con una niñera en casa. La mujer se lo toma a broma, prefiriendo un niñero joven y atractivo, no como su marido. El buen ambiente es interrumpido por la noticia del asesinato cometido en el estacionamiento. Si bien la policía promete llegar al fondo del asunto, el barman comenta que es muy tarde para salvar esta ciudad. Poco después, en una fiesta, Will se encuentra con su mejor amigo Jimmy y su esposa Gina. Ellos le preguntan cómo conoció a su esposa, y es ella la que responde recordando que Will se presentó en una de sus sinfonías. En un principio solo estaba acompañando a sus estudiantes como el buen profesor que es, pero se quedó por ella. El resto es historia. La celebración de los Gerard continúa en su casa, más concretamente en su cama, donde el hombre sorprende a su esposa con un hermoso collar de rubíes. Ay, muchacha, ahora aguántate que te van a dar lo tuyo. Al día siguiente, el protagonista se presenta junto a Jimmy en su lugar de trabajo, una escuela secundaria. Durante sus clases de inglés, encuentra la manera de abordar otros temas y dar rienda suelta a sus conocimientos, aunque sus estudiantes están en esa edad en la que nada les importa. Laura, por su parte, asiste a sus prácticas en la orquesta local. Mientras ella perfecciona sus habilidades con el cello, Will se anota en un torneo de ajedrez contra su mayor contrincante, Jimmy. Casi que lo ve más que a su esposa. A su salida del concierto, Laura se dirige a su auto para volver a casa, o al menos es lo que quería. Luego de esperarla por horas, el depravado le pone sus manos encima y se aprovecha de ella, arrancándole su collar de rubíes en el acto. A todas estas, Will continúa su juego de ajedrez ignorando por completo la tragedia que está ocurriendo. Al salir, se percata de que tiene muchas llamadas perdidas del hospital. Una vez ahí, encuentra a su esposa confinada en una cama, repleta de moretones y sedada como nunca. Un detective presente le promete que atraparán al responsable, aunque, en estos momentos, Will solo quiere tener un tiempo a solas con su esposa. Se supone que juró cuidarla por el resto de su vida y no estuvo para ella en su momento más vulnerable. Luego, el hombre recibe la visita de Jimmy y de Trudy, la mejor amiga de Laura. Ellos hacen lo que pueden para consolarlo, mas él no puede dejar de recordar lo feliz que estaba su esposa antes de que le hicieran esto. Durante su estancia en el hospital, es abordado por un tipo desconocido que sabe sobre el caso de Laura. Él niega ser un policía, presentándose como alguien que pasó por lo mismo que Will. Hablando de eso, el sujeto le revela que el abusador de Laura salió en libertad condicional hace apenas 3 semanas. Su nombre es Hodge. Ha hecho esto antes y volverá a hacerlo, a menos que alguien lo detenga. El protagonista intrigado le pregunta si lo entregarían a la policía, a lo que él contesta de que eso implicaría un posterior juicio y todos saben lo podrido que está el sistema de justicia. Laura podría pasar por otro infierno en vano. Suerte que hay otros métodos. El protagonista aún se muestra confundido, aunque Simon sabe que lo está entendiendo, solo que no quiere admitirlo. Para terminar de convencerlo, le explica que sus servicios no tienen un coste monetario, sino que le pedirán un favor a futuro. Puede ser en unos días o en unos años, pero es seguro que le cobrarán. Will, con más dudas que certezas, decide rechazar su oferta. Sin embargo, la visión de su esposa malherida lo hace cambiar de opinión. No pierde nada probando, ¿verdad? Simon entonces le habla de una máquina expendedora en este hospital. Si de verdad quiere sus servicios, debe comprar el chocolate llamado Bar Forever. Y por cierto, Simon le deja claro que jamás tuvieron esta conversación.
y jamás se conocieron. El protagonista reflexiona mientras ve a su esposa dormida. Cuando trata de acariciarla, ella instintivamente lo aparta. Esto lo ayuda a tomar su decisión. Esa misma noche, un tipo armado irrumpe en casa de Hodge e interrumpe su siesta, presentándose como el esposo de una mujer asesinada hace poco por una escoria como él. Hora de devolver el golpe. Tras finalizar su tarea, el hombre sale de la casa dejando atrás la pistola homicida y unos guantes. Al marcar el número de Simon, le dice las palabras mágicas. Al día siguiente, Will recibe una foto del cadáver de Hodge junto al collar de su esposa. Los justicieros han cumplido. Cuando le cuenta esto a su esposa, altera un poco los hechos afirmando que el criminal se autoeliminó. Aliviada de escuchar eso, Laura le da la mano y posteriormente accede a regresar a casa con la condición de que quiere una nueva cerradura y barrotes en la ventana. 6 meses después de lo sucedido, Laura luce mucho mejor, aunque todavía se resiste a salir de casa. No sin una pistola. Will tiene que negarse a su pedido, aclarando que en su hogar no permitirá armas. Es lo mínimo que podía hacer para desquitarse. A falta de una pistola, se compra un gas pimienta que seguro veremos en acción más adelante. Una noche, el protagonista por fin logra convencer a su esposa de salir a tomarse unas copas y divertirse un poco. No obstante, es interrumpido por una llamada de Simon. Recuerden que aún le debe un favor. Al encontrarse en secreto con Simon, este le entrega una carta que debe dejar en el buzón del zoológico local. Por supuesto que no le explican el porqué. Llegado el momento, Simon lo llama para ordenarle que abra la carta. En su interior, encuentra la foto de una mujer y sus hijas junto a otra foto de un hombre sospechoso. Simon entonces le ordena que siga a esa familia si los ve en el zoológico, dado que el sujeto de la foto es un delincuente que quiere hacerles daño. Will obedece siguiendo a la madre y a sus hijas hasta que ellas se retiran del zoológico. No hay rastros del tipo de la foto. Y menos mal porque Will no sabía qué tenía que hacer con él. Al otro día en el trabajo, el protagonista se encuentra con un número telefónico escrito en su pizarra. Al marcar el número, escucha del otro lado a Simon, quien le revela que está afuera esperando. El protagonista lo confronta por acosarlo en su lugar de trabajo, mas él le recuerda que tiene una promesa que cumplir. La angustia de Will se va haciendo más evidente conforme ignora las órdenes de Simon. Laura incluso llega a creer que es culpa de ella, creyendo que él ha dejado de quererla por lo que le hicieron. Su marido entonces le deja claro que no tiene nada que ver con ella, aunque tampoco le dice nada al respecto. Cuando se prepara para irse al trabajo, Will encuentra su auto con los neumáticos pinchados. Esa es solo una de las consecuencias que tiene por ignorar su trato. A la salida de la secundaria es interceptado por Simon, quien le señala que el tipo de la foto se llama Welseck, un delincuente de la misma calaña que Hodge. Matarlo es un deber. No obstante, el profesor se rehúsa a actuar como un asesino. Esa noche, durante una cena con su esposa, Will estaba tratando de explicarle cómo pincharon sus neumáticos cuando es interrumpido por el mismo de siempre, Simon. Este se presenta como un viejo colega de él, obligándolo a fingir frente a su esposa. Hablando de ella, Simon comenta que regresó a la ciudad por el funeral de la esposa de un amigo, quien murió asesinada recientemente. Una clara indirecta para Will de lo que costaría su desobediencia. Al volver a casa, el profesor se topa con un mensaje hecho con imanes de la nevera. Elige. Invadido por la paranoia, empieza a revisar cada habitación de su apartamento. Ante la confusión de Laura, él menciona que solo está buscando su bolso de trabajo. Siempre estuvo justo al lado. En la privacidad de su auto, el hombre marca al número de la tarjeta. Del otro lado no escucha a Simon, sino un servicio de funeraria. Asustado, él regresa de inmediato a su apartamento creyendo que en su ausencia le hicieron algo a Laura. Por fortuna, ella está sana y salva, aunque cada vez más confundida por su actitud. Al otro día, harto de las amenazas en su contra, el protagonista decide hacer algo al respecto. Para ello, se dirige a un paso peatonal, en el que pronto aparecerá el tal Welseck. Su intención es preguntarle si sabe algo de Simon, aunque Welseck lo ataca apenas lo ve y él no tiene otra que defenderse. Will emprende la huida enseguida tomando un bus hacia su trabajo. Por su parte, Laura llama a una grúa para que su auto sea llevado a un taller. Por ende, se dispone a sacar de su interior todo lo que vaya a necesitar, lo que lleva a encontrar
Su collar de rubíes. La última vez que lo vio, estaba en las garras de Hodge. Volviendo con el protagonista, este recibe una llamada de Simon, quien le agradece por honrar su palabra pese a que no dijo las palabras mágicas. Valga la redundancia. Justo entonces, se desata una pelea entre dos estudiantes que el profesor resuelve de la mejor manera, golpeando al que inició la pelea. Bien podría ser despedido por esto, pero gracias a la intervención de Jimmy, su único castigo son 3 semanas de suspensión. En cuanto regresa a casa, Laura no solo lo confronta por lo del estudiante, sino que también le exige explicaciones por el collar. El hombre queda sin palabras, negándose a explicar cómo lo recuperó. Indignada, Laura se va de inmediato a su ensayo. Al poco tiempo, Will escucha que están tocando a su puerta. Creyendo que era su esposa, abre la puerta solo para encontrarse con un par de detectives que lo arrestan por el asesinato de un tal Alan Marsh. En el interrogatorio, el profesor niega haber cometido tal cosa. Ni siquiera sabe quién es la víctima. Es entonces que le muestran un video de vigilancia de lo que le pasó en el paso peatonal. El hombre al que mató no se llamaba Welzek, sino Alan Marsh. Asimismo, los detectives descubrieron videos reveladores en el teléfono de la víctima, en los que se aprecia a Will en el zoológico. A raíz de esto, los detectives empiezan a creer que el protagonista tiene unos cuantos trapos sucios que no quiere que salgan a la luz, dado que esa era la labor de Marsh como periodista de investigación. Frente al silencio de Will, el teniente Durgan se hace cargo del interrogatorio. Lejos de hacerle las típicas preguntas, le plantea un juego de palabras en el que él debe terminar ciertas frases. Finalmente, llegan al meollo del asunto. El teniente Durgan entonces lo libera y le recomienda que abandone la ciudad hoy mismo, antes de que la organización de Simon se haga cargo de él. Luego de una conversación con Trudy, Laura opta por llamar a su marido para hacer las paces. Sin embargo, quien le responde es uno de los detectives que lo arrestó recientemente y ahora se encuentra investigando su repentina fuga. Regresando con Will, este busca en internet información acerca de Alan Marsh. Y vaya que sí la consigue. Marsh fue el último ganador de un premio del New Orleans Post por su investigación de la organización local de justicieros. Estaba muy cerca de dar con la verdad detrás del mito, y por ello Simon lo mandó a silenciar. Al día siguiente, cuidándose de la policía, el protagonista se reencuentra con su esposa en la orquesta. Esta vez es completamente honesto con ella, y al final, ella reconoce que habría hecho lo mismo en su situación. Cuando ella le pide algo de dinero en efectivo, ella también le confía su revólver. Al final, el gas pimienta no le pareció suficiente. Antes de despedirse, Will le pide que se mantenga escondida en un hotel. Al ver a los detectives aproximándose, Laura se ofrece a distraerlos para cubrir la retirada de su esposo. Este se cuela en el memorial de Marsh, donde se topa con una tarjeta del difunto que podría serle útil. Luego, los colegas de Marsh, un poco pasados de copas, le revelan que él guardó su investigación en un almacén a las afueras de la ciudad. En eso, Will se percata de un par de hombres sospechosos que no estaban en el lugar antes. Se tratan de Scar y Cancer, los secuaces de Simon. El profesor pega la carrera hacia un elevado donde logra escabullirse entre las columnas. Al ver que se le escapa, Simon le señala que tiene la cinta de grabación del paso peatonal desde otro ángulo, en el que se aprecia que Will actuó en defensa propia, lo que probaría su inocencia. Aún así, el profesor se niega a dar marcha atrás y corre hacia una autopista muy transitada, logrando cruzar al otro lado por muy poco. Scar, por su parte, no tuvo tanta suerte. Cambiando de escenario, Laura es aportada por un detective que dice haber hallado evidencia de que su marido es inocente. Es así como la convence de subir a su auto, cuyo conductor no es otro que Cancer. Sabía que sería útil. Con la tarjeta de Marsh, el protagonista se cuela en las oficinas del New Orleans Post y da con el escritorio de Marsh. En eso es interrumpido por una periodista que le pide ayuda con una duda gramatical. Si bien Will le responde de manera correcta gracias a sus conocimientos, ella lo pilla guardándose las anotaciones de Marsh. Sin embargo, cuando ella le avisa al vigilante, Will ya se había esfumado. Con una camioneta también cortesía de Marsh, el protagonista sigue su rastro hasta un conjunto de mini almacenes donde abre la unidad del difunto a la fuerza, no sin antes pagar por el silencio del vigilante. En la unidad, el profesor encuentra una lancha en desuso,
Como no parece haber más nada, comienza a desarmar la lancha en busca de la investigación. A su vez, el encargado recibe el periódico del día, en cuya primera plana ve la foto de un sospechoso buscado, Will Gerard. El susodicho finalmente encuentra una cajita en la que se escondía un disco que podría guardar lo que está buscando. Apenas abandona el almacén, empieza a ser perseguido por una patrulla policial convocada por el vigilante. En su intento de perderla, el protagonista pasa de la autopista a una calle solitaria. Su intención es pasar el cruce del tren, pero el tren es más veloz y lo obliga a frenar. Will entonces da media vuelta y encara a la patrulla, dispuesto a lo que sea con tal de quitársela de encima. No se preocupen, el policía está bien. Todo estaba fríamente calculado. Libre de amenazas, el protagonista introduce el disco en el reproductor del auto, dando así con el video que vimos al principio. El hombre que no aparece en pantalla era Marsh, y el oficinista era un miembro de la organización de Simon, que se cansó de sus métodos extremistas y se dispuso a exponerlos al mundo. Ya sabemos cómo terminó. El disco también incluye fotos de los otros miembros del grupo, en lo que Will puede ver a Simon estrechando manos con su mejor amigo, Jimmy. El protagonista enseguida irrumpe en casa de Jimmy y le exige explicaciones. Su amigo, sin otra opción, le confiesa que entró a la organización hace 15 años, cuando su hermano menor fue asesinado, y la policía no hizo nada al respecto. Pero eso no le parece suficiente a Will. Quiere el nombre de Simon, el verdadero. Alguien que se ha codeado con él por años debería saberlo. En cuanto el protagonista sale con lo que quería, un auto comienza a seguirlo. Inconsciente de esto, Will se detiene a buscar una dirección hasta que es sorprendido por un hombre armado que lo acusa de abusadora. Claramente, es un enviado de Simon. El profesor deja ir al hombre no sin antes quedarse con su teléfono, el cual utiliza para grabar el contenido del CD. Hecho eso, llama a Simon y se refiere a él por su verdadero nombre, Eugene Cook. No contento con eso, le envía el video de la confesión del oficinista, lo que podría poner en jaque su organización entera. Frente a esta situación, Cook le propone un intercambio, el video de la confesión a cambio del video que probaría la inocencia de Will. Este último impone las condiciones del trato seleccionando el show de camiones monstruo en el Superdomo de Luisiana como el lugar de intercambio. Cook obedece siendo recibido con un asiento donde ya estaba su nombre. Por otro lado, Jimmy visita a Trudy y le pregunta por el paradero de Laura, con la excusa de que la policía podría acusarla de cómplice si no aparece. En el domo, Cook recibe una llamada de Will, quien le ordena que vaya al baño y que haga del uno. Eso por fastidiarlo. Luego le indica que haga la fila para comprarse un hot dog. Es ahí donde finalmente se encuentran cara a cara. Cook parece muy tranquilo para su situación actual, y pronto el protagonista entiende el porqué. Tienen a su esposa. Se la van a entregar junto al video de vigilancia. Solo necesitaban una garantía de que Will colaboraría. Cook lo guía hacia un centro comercial abandonado justo al lado del domo, donde tienen retenida a Laura. Ya con el CD en su poder, Cook le advierte que espera que no haya copias de este contenido, porque de lo contrario, visitaría a su hermana y a sus sobrinos. Igualmente, Cook da la orden de matar a los Gerard, dado que saben demasiado de su organización. El protagonista indignado acusa a Cook de estar enfermo, a lo que él responde que está mucho mejor que los demás. Los ricos y los abusadores hacen lo que les da la gana, mientras la mayoría no hace nada por miedo. Pues bien, él pertenece a la minoría que sí está dispuesta a ensuciarse las manos. Una pareja felizmente casada es solo un pequeño sacrificio para su enorme causa. En el tiroteo, Cook se queja a gritos de la traición de Jimmy, quien le recuerda que prometió no herir a sus amigos. Además, no entró en su organización para matar gente inocente. Por desgracia, Jimmy se lleva sus principios a la tumba, dado que Cook lo flanquea y consigue fusilarlo. Con su marido aún lejos, Laura trata de esconderse en una tienda, aunque Cook aparece a la vuelta de la esquina. En el forcejeo, Will despoja a Cook de su pistola y golpea su cabeza contra el suelo hasta que su esposa le pide que se detenga. No es un asesino, pero Cook sí. Tras el golpe, Cook sale mejor parado y recupera su pistola. Will, derrotado, no tiene otra que esperar el cañonazo. No es asesinato si es en defensa de un ser querido. A la salida, la pareja es abordada por el teniente Durgan, quien pregunta por el asesino de Jimmy. Ellos responden que Cook lo mató.
lo que deriva en otra pregunta del teniente. ¿Quién mató a Cook? Con los videos en su poder, Will limpia su nombre y decide darle continuidad al trabajo de Alan, dándole su investigación a otro reportero. Aparte de las gracias, el reportero le da las palabras mágicas. Vaya manera de terminar. Si te quedaste con ganas de más Nicolas Cage, aquí te traemos otra película suya que también va por el mismo camino. Solo que en esta, él sí toma la justicia con sus propias manos.